El doctor Gerardo Bosovich, es director médico del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, es coordinador de elección médica de ADECRA. Doctor Bosovich, buen día, ¿cómo le va? Buen día, gracias por el llamado. No, por favor, tema que nosotros, bueno, la verdad que venimos siguiendo, todo el sistema médico está en el centro de la escena y bueno, ustedes han hecho un trabajo de relevamiento a nivel nacional porque estamos en la era del coronavirus y parece que todo es coronavirus, pero así como la vida sigue, hay enfermedades prevalentes y situaciones de salud que no han desaparecido, ¿no? Así es, ojalá pudiéramos dedicarnos a un problema por vez, pero la salud humana no se comporta así. Existen enfermedades que son las principales en Occidente de nuestro país como causas de discapacidad y de muerte, que estaban antes del coronavirus, están presentes en la epidemia y continuarán con nosotros cuando la epidemia haya terminado. De manera que es necesario prestarles atención sostenida en un escenario más difícil, porque tenemos todas las enfermedades habituales más coronavirus, al menos en la distribución de salud. Claro, ¿y qué es lo que está ocurriendo, digamos, en líneas generales hoy, para cualquiera, pensar a ir a le digo Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Donde por lo menos tenemos de dos de las grandes clínicas históricas de la ciudad, ya personal auxiliar y colegas suyos con situaciones de COVID-19. Ya me parece que en la cabecita de cada uno eso es como un freno. Pero amén de eso, la idea un poco que está es que si no se trata de una situación de coronavirus no hay atención. Y esto imagino que lo que tiene que estar provocando es una caída no solo de las consultas, sino de otras prácticas, ¿no? Es cierto que al inicio, cuando todos esperábamos, y con datos que venían de algunos países del hemisferio norte, nos preparamos para un escenario de rápida diseminación de la enfermedad, de ingreso masivo de pacientes, ocupación casi total de la instalación, sobre todo preocupados por los casos potencialmente graves, y en función de eso se suspendieron procedimientos programados, se suspendieron atenciones de consultorios, y aguardábamos tener esa situación durante 2, 3, 4 semanas. Afortunadamente, con medidas tomadas a tiempo, con la muy buena adherencia de la población y los controles, no ocurrió y se produjo entonces un escenario no anticipado y paradójico, que es instalaciones con la mitad de la ocupación con suerte, en algunos sanatorios incluso menos, mucha capacidad instalada disponible y ausencia no solo de cantidades masivas de pacientes con coronavirus, y esa es una buena noticia, pero también de manera preocupante ausencia del resto de la patología. Entonces, a menos que el coronavirus cure los ataques cardíacos, los ataques encefalovasculares y el cáncer, cosa poco probable, estábamos ante un escenario de desatención no intencional, no anticipada, de las enfermedades más graves. Parte de una idea de proporciones. La enfermedad cardiovascular, los ataques cardíacos en nuestro país ocasionan 100.000 muertes por año. En la Argentina mueren 900 personas por día, bueno, más o menos 400 por enfermedades cardiovasculares. Y esto no está en la tapa de los diarios porque es una enfermedad que está con nosotros desde hace mucho y además porque poco a poco, en los últimos 30 años, vino bajando la mortalidad cardiovascular. Entonces, al notar este fenómeno no anticipado, que no fue por un solo actor, digamos, tanto los médicos como las instituciones médicas como los pacientes, optaron por centrar mayor atención preferencial en el coronavirus. Y después se instalaron algunos aspectos que ya a esta altura del partido necesitamos revertir, que son, primero, que solo existe el coronavirus. Claramente, como lo dice usted, no es así y no estamos contando el daño que puede ocurrir por desatención de otras enfermedades. Y el segundo aspecto es que los hospitales y los sanatorios son lugares de alto riesgo de contagio para los pacientes. Y esto es falaz. Los sanatorios y hospitales han adoptado medidas de contención, de separación, de protección, redoblado las medidas de antisepsia, separación de circuitos, etcétera, para que se pueda dar simultáneamente la atención de los pacientes febriles y no febriles y el resto de la patología. Y distingo también febriles y no febriles porque cualquier persona ve pasar alguien con fiebre en un sanatorio y dice, al lado mío pasó un paciente con coronavirus. Tengamos en cuenta que hasta ahora menos del 20% de los pacientes que internamos por cuadros febriles y con criterio de sospechas por coronavirus después dan positivo. Claro. O sea que no hay una alta positividad de los pacientes. Entonces, que el personal de salud está más expuesto a contagios, sin ninguna duda, pero como explicamos, una cosa es plantel de salud que trabaja
en total 12, 14, a veces hasta 16 horas por día en contacto con pacientes, porque una mala realidad en nuestro país es que las enfermeras y los médicos tienen pluriempleo para mejorar su ingreso. Entonces son muchas horas de exposición. Y distinto es un paciente que va a hacerse un estudio diagnóstico preventivo, una consulta médica, un estudio de imágenes de laboratorio, o aún una cirugía ambulatoria o una cirugía de corta estancia. La exposición es totalmente diferente y tenemos muy pocos datos de contagios intrainstitucionales. Sí, de cualquier manera... Casos de contagios hospitalarios, pero no son lo más frecuente ni lejos. Sí, no, de cualquier modo hay una situación que yo por lo menos vengo planteando aquí, es mi lectura. Estamos, me parece, frente a una sobreexpansión de una situación, porque inclusive cuando uno mira, por supuesto, toda vida es una, tampoco hay que olvidarse que vinimos para irnos. Se trata de no irnos estúpidamente, creo yo siempre. Y hay una cuestión que es llamativa, por ejemplo, que es el total de víctimas fatales en China, aún suponiendo que el número real sea el doble, sobre una población de 1.393 millones de habitantes. No se está mucho más lejos de lo que estadísticamente puede ser el fallecimiento anual por neumonía o por una gripe común. Está en lo cierto, los números acumulados hasta ahora indican eso. En nuestro país mueren 65.000 personas por cáncer por año, 30.000 por enfermedades respiratorias. Entonces uno tiene que mirar la proporción y además tener en cuenta dónde está el riesgo. Las personas hoy están asustadas en sus casas, sin querer ir a un sanatorio o un hospital por miedo a contagiarse coronavirus. Algunas de esas personas deben estar cursando infartos de miocardio y ataques cerebrales en su casa. Porque de hecho nosotros hemos relevado que ha caído un 60% la cantidad de ingresos por infartos a emergencias y unidades coronarias. Un infarto en la casa sin tratamiento tiene más o menos un 30% de probabilidades de morirse. Si llega rápido a un centro adecuadamente equipado, entrenado con tecnología, es 4%, 10 veces menos. Entonces, quedarnos en casa infartándonos por miedo al coronavirus es disparatado. No es culpa de los pacientes, han sido bombardeados por información durante 2 meses, con tablas de conteos de muertos en España, en Italia y a la vuelta de la esquina, como si se tratara de un partido de básquet. Y tal como señala usted, se ha inducido a perder una noción de proporciones y de prioridades. En ningún momento las disposiciones gubernamentales prohibieron la atención médica programada. Y ahí hay otra confusión. Hay gente que cree que no está permitido. No solo estuvo avalado poder hacer, sino que hay una disposición del jefe de gabinete de ministros del 20 de abril que taxativamente dice que todos los tratamientos médicos pueden y deben hacerse, e incluyeron los programados preventivos de laboratorio y diagnóstico por imágenes. O sea que en ningún momento estuvo prohibido el tratamiento médico. Y por otro lado, este miedo al coronavirus, que no es solo de los pacientes, también alcanza buena parte de la población de los equipos de salud, ha llevado a creer que quedándonos en casa hasta que esto pase, va a ser la mejor decisión. Y por empezar, esto no está pasando ni va a pasar rápido. Vamos a tener una etapa de convivencia del COVID-19 con el resto de las enfermedades. Y en segundo lugar, como decíamos, que haya caído un 16% el tratamiento de quimioterapia y de terapia radiante. O sea, estamos hablando de pacientes con cáncer que no están recibiendo el tratamiento oportuno. Se va a pagar con discapacidad y se va a pagar con muerte. Eso es una locura. La verdad que me acaba de decir algo que me parece una locura absoluta. Tendría que haber, inclusive por parte de las autoridades, no ya de las autoridades, sino del conjunto de los efectores, una indicación prevalente sobre este tipo de cuestiones. Sin duda, es necesario instalar ahora el mensaje correcto en la población. Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios nos hemos movido en ese sentido, valoramos el apoyo que nos está dando la prensa en difundirlo. Necesitamos además que se redoblen las expresiones gubernamentales. En ese sentido hay conversaciones entre las asociaciones médicas y gubernamentales para ya no solo dejar que se pueda hacer la atención sin ningún tipo de barrera, cosa que siempre ocurrió, sino que además se refuerce, que haya un mensaje claro a la población de tratarse. Sí, lo que pasa es que en medio de todo esto, doctor Bosovich, hasta hubo una situación en la que durante 72 horas se habló y se especuló con un decreto que iba a estatizar todo el sistema de prestaciones médicas en la Argentina, que quedó ahí entre grises, porque en definitiva parece ser que en algún momento esa como idea estuvo bastante cerca de ser un decreto de necesidad de urgencia. Después
bueno, como ha pasado con otras cosas, retrocedieron. Lo que ocurre es que también hay que decir, yo pues, digo, esto corre por cuenta mía, ¿no? Hay una fuerte vocación cubanista por parte de buena parte de los actuales directivos del área de salud política de la nación. En la Argentina, los efectores de salud, o sea, hablamos clínicas, sanatorios, policonsultorios, etcétera, la mitad de las camas están bajo gestión privada, pero 2/3 de la población, más, es alrededor de un 75% de todos los episodios de consulta médica ocurren en centros privados. De hecho, la capacidad instalada en terapia intensiva y camas de terapia intensiva con respiradores es mayor en el subsector de gestión privada que en el público. Entonces, lo que menos necesita uno es tener movimientos por la espalda. Si es cierto que esto es una guerra, uno necesita ocuparse del enemigo enfrente y no tener que preocuparse por movimientos espurios por la espalda. Por supuesto generó mucha alarma y fue muy inoportuno que circulara la posibilidad de alguna forma de intervención en el subsector privado que, por supuesto, los que lo conocemos bien sabemos que tenemos siempre mucho para mejorar, pero de ninguna manera eso justifica manotazos de gestión ni interferir con el trabajo que nosotros hacemos. De por sí, en el subsector privado uno para ganarse la vida tiene que hacer su trabajo y no recibimos ni presupuestos fijos, ni tenemos ingresos asegurados fijos. O sea, nos ganamos la vida con nuestro trabajo. Bueno, es una cosa que marca una forma y una actitud ante el trabajo. ¿Sabe qué pasa? Que eso es un temita nuevo. Usted piense que el presidente en la última conferencia de prensa dijo una frase que yo rescato todos los días, ¿no? Hemos asistido a 10 millones de argentinos que el Estado ignoraba que estaban. No, claro, son 10 millones que no están acostumbrados a tener la palma puesta para arriba, son como usted acaba de describir, los argentinos que se levantan todos los días a ganarse el dinero y a llevar adelante sus vidas sin estar esperando que alguien se las resuelva. Es una batalla cultural muy profunda. Doctor Bosovi, le agradezco la ilustración y me quedo con esta alerta para compartirla con la audiencia. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad de participar. Bueno, doctor Gerardo Bosovich, estamos hablando de esto. Si tenés un tratamiento, si tenés una situación prevalente de salud, no podés dejar de hacer tu tratamiento, no podés dejar de buscar de asistir a tu consulta. Y si tenías una cirugía programada, yo te diría que trates de que te la resuelvan lo más rápidamente posible.